buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta su programación en español del Canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Hoy vamos a hablar de América Latina en general. No vamos a enfocarnos en ningún país en particular, sino en una serie de acontecimientos que han tenido lugar en el hemisferio que realmente son importantes. Y en la segunda parte del programa, vamos a llamarla así, vamos a abordar el nuevo gobierno de Estados Unidos, su proyección hacia América Latina y, por supuesto, su proyección hacia el resto del mundo. Para tocar estos temas tan complejos, hemos invitado a una persona apta para abordarlos a fondo, al analista, al politólogo Carlos Sánchez Berzaín, un hombre ducho en política y con excelente capacidad de análisis. Carlos, gracias por estar acá. Pedro, encantado, muchas gracias, muy generoso de tu parte y un gran saludo a toda la audiencia. Sí, reitero lo de toda la semana, ya estamos llegando a fin de año, así que preparémonos para lo mejor para el año 2017. Carlos, tu visión de América Latina en el 2016 y las perspectivas para el año próximo. Yo diría que el 2016 ha sido un año de cambio y de preparación para el cambio definitivo. Tú conoces mi análisis de América Latina, yo sostengo que hay dos Américas y que el eje de confrontación de hace 15 años o el eje de confrontación del siglo pasado, del siglo XX, que era la izquierda y la derecha, el norte y el sur, los ricos y los pobres, los países desarrollados y los países en desarrollo, esos ejes de confrontación fueron reemplazados al inicio de este siglo por el eje de confrontación entre la democracia y la no democracia, entre los países que respetan los principios y valores de libertad, respeto a los derechos humanos, alternancia en el poder, Estado de Derecho, división e independencia de los órganos del poder público, elecciones limpias, transparentes, libertad para el ejercicio de la actividad política, pluralismo y obviamente libertad de prensa, y los países que de una u otra manera han ido violentando progresiva y paulatinamente todos esos principios y valores, o sea, hasta constituirse en dictaduras. El conflicto entre autoritarismo o dictadura y democracia. El conflicto entre libertad y no libertad. El conflicto entre democracia y abuso y permanencia indefinida del poder. Y esas dos Américas están caracterizadas por el liderazgo y el ejemplo de la democracia más importante del mundo, porque tú sabes que también sostengo que el mejor aporte y el mejor invento en medio de los miles de inventos que ha producido Estados Unidos, que van desde temas de computación, luz, motores, tecnología, el hombre en la luna, pero el mejor invento es la democracia. La democracia norteamericana, que funciona desde hace más de 200 años, es el mayor aporte a la sociedad y a la humanidad en este tiempo. El modelo de vida de este país, bueno, realmente es único. Esos países con democracia que se han visto confrontados por un proyecto que ha terminado llamándose socialismo del siglo XXI, que es en verdad una recreación del castrismo de la década de los 60, con la plata de Chávez que les llega el año 99. Pero eso produce una cosa tremenda que, sumada al gran estruendo y al gran shock de las Torres Gemelas de septiembre, del 11 de septiembre del 2001, permite que Chávez y Castro se adueñen prácticamente de América Latina y que con mucho dinero arrinconen la democracia y copen una cantidad de países que en determinado momento llega casi a 18, con el control del Petrocaribe a través del... controlan la OEA con Insulsa. La diplomacia petrolera de Hugo Chávez. No, una diplomacia además antidemocrática. Por supuesto. Porque Hugo Chávez era la imagen, pero la ideología, el aparato era castrista. Sin duda. Entonces, cuando se muere Hugo Chávez, el castrismo queda en poder de todo aquello y América Latina queda liderada por la dictadura más antigua de la región, que controla como si fueran colonias a Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, parcialmente a El Salvador, que tiene absoluta influencia sobre el gobierno corrupto de los Kirchner en la Argentina y que había tenido una extraordinaria presencia también en la corruptela del Partido de los Trabajadores en el Brasil, con Rousseff y con Lula. En base a la alianza Castro-Lula, que es una alianza que se remonta al siglo pasado, a los años 80 del siglo pasado. Pero mira ese escenario, y en ese escenario el 2016 es un tiempo de preparación, un tiempo de cambio,
que vislumbra el cambio definitivo que yo creo que viene el 2017. ¿Qué pasa el 2016? A fines del 2015, la Argentina de los Kirchner es derrotada y Macri llega al poder. En la elección de diciembre del 2015, en Venezuela, la oposición gana la mayoría absoluta del Congreso, de la Asamblea Nacional, y toman control de esa asamblea el 5 de enero del 2016. ¿Hay un desplazamiento de esa perspectiva de la izquierda del poder? Es que no es un problema de izquierda. Bueno, para utilizar un término comprensible y fácil de identificar. Las dictaduras del socialismo del siglo XXI. El autoritarismo, el castrismo. Como yo prefiero llamar. El castrismo. No es izquierda, porque ¿sabes? La izquierda democrática del Uruguay es muy respetable, la izquierda de Chile es respetable, podemos o no estar de acuerdo con ellos. Es la clasificación que en algún momento establece Carlos Alberto Montaner entre la izquierda carnívora y la izquierda vegetariana. Esa izquierda carnívora es la que tiene al adversario como enemigo y que termina con las instituciones, con la democracia. Lo que pasa, Carlos, que por lo regular, cuando esa izquierda vegetariana llega al poder, se vuelve carnívora, porque nunca quieren soltar el poder. No ha pasado en Chile, donde hay alternancia en el poder, porque hay institucionalidad y una gran presencia. Pero la izquierda chilena, con tu respeto, es muy sui generis, muy particular. No ha pasado en el Uruguay. Y, también es muy particular. Y yo creo que en algunos países de Centroamérica podemos ver datos de eso. Pero este proceso es un proceso sui generis que ya lleva 16 o 17 años, empieza el 99, sin que lo notemos, en 1999, y ahora está en proceso de agotamiento. Tiene su mejor momento el 2008, el 2009, que coincide además con una política exterior norteamericana, para decirlo con suavidad, muy complaciente. Entonces, en ese escenario, el 2016, tenemos el efecto Macri. En la Argentina, los Kirchner pierden el poder. Tenemos el 5 de enero que Venezuela, en la Asamblea, empezamos a tener un poder auténticamente democrático y el poder dictatorial venezolano se empieza a poner severamente en evidencia. Después, en febrero 21, se produce en Bolivia el referéndum por el no, y el no le gana a Evo Morales, le ganamos a Evo Morales. De paso. ¿Qué? Que lo quiere revertir, quiere de nuevo ir a... Bueno, como lo hizo Chávez en su momento, pero ya no tienen fuerza. Si Evo Morales, y lo comentaremos más tarde, quiere revertir el no, se arriesga a una salida apresurada del poder porque el pueblo no se lo va a tolerar. El pueblo boliviano está motivado, como todos los pueblos de América Latina, defendiendo su libertad, y el no del 21 de febrero ha sido la última opción de salida elegante para Evo Morales. Pero bueno, pierde eso y es una gran derrota, una grandísima derrota, porque operan con fraude, operan con maledicencia, con amenaza, pero pierden. Después de aquello viene el tremendo problema de la corruptela en el Brasil, que termina con un impeachment de Dilma Rousseff, que pone en evidencia la corrupción del Partido de los Trabajadores, la corrupción de Lula y una corrupción transnacional que está empezando a aparecer a través de las empresas constructoras Odebrecht, OAS y otras. Mantenían una caja chica de cientos de millones de dólares que tenía que ver con la dictadura cubana, con la Venezuela de Chávez y Maduro, con el Ecuador de Correa, con Evo Morales en Carlos, Bolivia. Que ya Odebrecht tuvo que retirarse de las obras que estaba desarrollando en el puerto del Mariel, porque el Banco de Fomento de Brasil le retiró el dinero que le estaba prestando para esas obras. Bueno, es que eso era puro negociado. Si tú ves, en ingeniería es muy fácil saber, si tú construyes en determinado tipo de terreno, cuánto vale el kilómetro de asfalto, o el metro cuadrado, o el metro cúbico de un vaciado de cemento. Todas las obras que han hecho estos en Cuba, Venezuela, Ecuador, la Bolivia de Evo Morales, la Argentina de los Kirchner, está plagada de corrupción. La Nicaragua de Ortega, y esa red que todavía no termina de aflorar, porque hemos visto la punta del iceberg, muestra que además de abusivos, de autoritarios y dictatoriales, estos gobernantes del socialismo del siglo XXI son profundamente corruptos, y que además de haberle mentido al pueblo en el tema de la corrupción, porque ofrecieron ser mejores que los anteriores,
no solamente han robado, sino que han empobrecido al pueblo, porque eso viene acompañado de una crisis tremenda. Venezuela en una crisis humanitaria, Bolivia en una caída en espiral a la crisis. Una total ineficiencia, Carlos. El Brasil en crisis, la Argentina la han dejado en una crisis total, el Ecuador en una crisis solo sostenida por la dolarización y con un Correa que no sabe qué rato sale de ahí. Bueno, eso lo demuestra el hecho de que no haya aspirado una vez más, porque él era otro de los que pretendía perpetuarse en el poder. Sí, yo creo que él está buscando una salida elegante a través de un sucesor. Y después postularse en 4 años de nuevo. No creo que tenga lugar, pero bueno, el dato del Ecuador no es un dato menor, porque en el 2016 se para la reelección de Correa, que se ve forzado a un proceso más o menos democrático, y después vemos el tema de Colombia y las FARC, donde montada toda la farsa y la parafernalia castrista para rehabilitar a los criminales de las FARC, que son guerrilleros, secuestradores, terroristas y narcotraficantes. El pueblo colombiano les dice no, y les gana el referéndum, y eso paraliza absolutamente toda esa manipulación que se estaba haciendo. Yo fui uno de los sorprendidos. Muy importante sorpresa. Y pese a eso llevan adelante un proceso de paz, pero un proceso de paz que ya es una decisión política maltrecha, que simplemente tiende a justificar y a legalizar un mal ha dado un mal recibido premio Nobel del presidente Santos, que yo en su situación no lo hubiera recibido después del voto del referéndum revocatorio, porque los presidentes se deben a los pueblos, no a los premios, y el pueblo colombiano dio una señal. Pero en todo caso, en el proceso de cambio que te digo del 2016, eso es una señal extraordinaria. Ese proceso de paz va a merecer muchos ajustes, y ciertamente en la próxima elección Santos y su gente van a perder la elección, y veremos cómo queda aquello. Y después de eso vienen 2 hechos que son historia también, que es el triunfo de Trump en Estados Unidos. Otra sorpresa. Yo creo, para mí no fue una sorpresa, no, porque otro día podemos discutir eso. Habían condiciones objetivas políticas para que Trump pueda ganar desde el principio. Y la cosa final, que sí fue una sorpresa, pero una sorpresa esperada por años por mucha gente, sobre todo por los cubanos en el exilio, la muerte de Fidel Castro. O sea, este ha sido un año muy interesante, en el cual todos los vientos... En el cual muchos nos sentimos gratificados, porque la partida definitiva de Fidel Castro para muchos cubanos realmente nos ha llenado de satisfacción. Sí, no hay un escenario, más allá de eso, que es una cuestión, digamos, natural, que tenía que venir. No hay un escenario en el cual esa América dictatorial, esa América del socialismo del siglo XXI, esa América castrista no haya perdido. Han perdido en toda la línea, mes por mes, evento por evento, en todos los países. Pero no podemos pasar por alto, Carlos, el restablecimiento de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y la visita del presidente Obama a La Habana. Hacía 80 años prácticamente que ningún mandatario estadounidense en ejercicio visitaba Cuba. En las condiciones actuales yo no creo que eso sea un aliento demasiado importante para Cuba, para la Cuba castrista, porque eso... Pero la fuerza simbólica del evento, ¿no te parece grande? Sí, pero les ha puesto el chaleco de fuerza, ¿no? Les ha puesto el chaleco de fuerza que le da al nuevo presidente de los Estados Unidos un marco de trabajo y de referencia en el cual puede operar mucho más ampliamente en base a los principios y valores en los que se sustenta este gran país, que son la libertad, la justicia, la libre empresa, el libre mercado. Entonces, yo creo que Cuba la está pasando muy mal, la Cuba castrista ha perdido su líder histórico. No va a tardar en que empiecen a aflorar los problemas internos de sucesión y de no sucesión. Y respecto a Cuba te quiero decir un dato. Yo vengo sosteniendo desde hace más de 3 años que Raúl Castro tiene la gran opción de marcar la diferencia. O puede ser un dictador más que ha de terminar perdiendo el poder y terminando malamente con la dictadura, o puede tomar la figura de ser el Gorbachov de Cuba, o sea, el hombre de cambio. El hombre que realmente abra Cuba a la democracia, se protege él, protege su entorno familiar y político, porque un cambio y una apertura real te permitiría aquello, y hace una transformación hacia la democracia, hacia la libertad. Si no hace eso, va a terminar peor que Fidel.
Bueno, Fidel terminó a su medida, a su conveniencia. Fidel terminó... Murió en la cama, que realmente es un pendón que siempre agregaremos los cubanos. Un dictador de 58 años que haya muerto en la cama, felizmente, con las angustias que pudo haber enfrentado, pero no por el ajusticiamiento de sus enemigos y del pueblo de Cuba. Pero más allá de lo que son las muy respetables percepciones del exilio cubano, que yo las respeto y las comparto, Fidel no murió bien, murió mal primero porque murió como un dictador impotente, murió en un proceso de apertura real o simulada que rompió toda su ideología, de la mano del rompió los patrones imperialismo, con los cuales gobernó por 50 y tantos años. por necesidad además, sin duda alguna. Murió sobre un pueblo en la absoluta miseria, murió en un escenario en el cual el legado que queda es un legado de crímenes, de corrupción y de hambre. ¿Y qué manera de morir es esa? ¿Cuánto le va a durar el legado? O sea, murió hecho polvo, no queda nada. Mejor murió el Che Guevara, que no es santo de mi devoción, que tuvo el único mérito de morir joven. Pero encima se murió viejo. Murió combatiendo, murió luchando, miserable. vamos a decirlo así. Pero en todo caso, yo creo que la muerte de Fidel Castro es una muerte que marca la miseria de un dictador. Y que el tiempo y la historia, como han dicho varios comentarios, no lo absolverán. La historia ya lo está condenando a semanas de su muerte. No, es imposible que sea absuelto, es imposible, imposible. Pero Carlos, el tiempo camina, vamos a irnos. Entonces, ese es el año 2016, las dos Américas, la América democrática y la América dictatorial, una América dictatorial que se acota, que se reduce, que se consume, que además, y es importante reiterar esto, en medio de una crisis absoluta, no hay país de esa América castrista, socialista del siglo XXI que no esté en crisis económica, crisis política, crisis de confianza. Seguramente el gobernante más popular de todos estos es Evo Morales, que tiene 27 o 28%, claro, un aspecto Maduro tiene 10%, Fidel y Raúl no tienen ni el 10%. El control en Cuba no permite ni una encuesta, Bueno, pero quería hacer un comentario, Carlos, en relación a la medida, antes de caer en Estados Unidos y América Latina y el resto del mundo, la medida en la cual estos líderes, vamos a llamarle despóticos, autoritarios, dictadores del siglo XXI, o del siglo XXI, que es una forma de dictadura. Estos individuos han logrado también corromper a la clase económica de sus respectivos países. Absolutamente. Han aprovechado las debilidades, las contradicciones y las corruptelas de esa clase económica y le han penetrado por completo, como apreciamos en Venezuela y como hemos apreciado en Brasil en particular. Bueno, hay empresarios, hay dos clases de empresarios también. Los empresarios que tienen un fundamento de ética y que hacen negocios para ganar dinero, pero además para cumplir una función social. No es malo enriquecer, no es malo producir, no es malo intercambiar y ganar mucho dinero en el marco de generar empleo, en el marco de generar provisiones, procesos, productos que son importantes para la sociedad. Lo que es malo es hacer empresa sometido a un régimen que se sabe que está violando los derechos humanos, que está terminando con la competencia, es hacer riqueza en base al favoritismo político, a la concentración de poder y al atropello sobre lo que debería ser una legítima competencia. O sea, esa gente que hace empresa haciendo desaparecer la competencia a la sombra del poder dictatorial no son empresarios, son simplemente abusadores del poder. Y esa gente es la que ahora se ve en problemas y ha estado Odebrecht en la cárcel en el Brasil. Bueno, por eso tenemos una boliburguesía en Venezuela y se está gestando en Cuba lo que le llaman ya la castroburguesía. Que dice que la herencia de Fidel es de más de 900 millones de dólares, dato de la revista Forbes, y tú tienes la gran investigación sobre las riquezas del entorno de Correa en el Ecuador a través de los escándalos denunciados de los contratos petroleros con la China y la gran corruptela de Bolivia en torno a Evo Morales, su vicepresidente García Linera y una Evo burguesía de nuevos ricos que tienen que ver con el sistema financiero y con la compra a nombre de venezolanos o por venezolanos de cantidad de empresas en Bolivia que van desde empresas acumuladoras de grano, pasando por el ferrocarril y terminando por esta empresa Lamia que acaba de producir un accidente fatal terrible, sí, con bandera boliviana, ¿no? Carlos Trump, el presidente electo Donald Trump, América Latina y el resto del mundo, desde tu perspectiva, ya que para ti no fue una sorpresa su victoria. A ver, yo he escrito un artículo, una columna de opinión
hace unas semanas que dice el presidente Trump, el presidente electo de los Estados Unidos y la democracia en América Latina, donde hago una descripción de estas dos Américas y después sostengo que los países en el mundo, como nosotros los individuos, establecen su política y sus decisiones fundamentalmente en base a dos parámetros: sus principios y sus intereses. A veces pones primero tus intereses, a veces pones primero tus principios, y Estados Unidos no es la excepción. Los principios de Estados Unidos son la libertad, la democracia, la justicia, la división e independencia de poderes, los check and balances, la prensa libre, todas estas cosas que permiten que en este país, por más que llegue una persona al poder que no cumple la ley, el sistema lo frene. Hay marco para todo. Esos principios no se cumplen, por lo menos en 5 países de América Latina, que además se han declarado pública, militante y reiteradamente antiimperialistas, antinorteamericanos, de nuevo Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, que además se han constituido en fuente de amenaza con el tema del terrorismo de origen islámico, con el tema del narcotráfico, paréntesis en el narcotráfico, Venezuela de Chávez y Maduro es un narcoestado, Bolivia de Evo Morales y García Linera es un narcoestado, la producción de cocaína está concentrada en América Latina y funciona en Colombia, Bolivia y Perú, y el mercado ese desarrollado por las FARC vinculadas al castrismo, por Evo Morales en el tema de la Bolivia cocalera, tiene su punto de comercialización más importante a través de la Venezuela de Chávez y Maduro. Cierro el paréntesis, porque además ellos tratan de mandar esa exportación a Europa y a los Estados Unidos, que es exportar veneno, que es exportar miseria, exportar crimen. Entonces, terrorismo, narcotráfico y además de aquello, corrupción, que genera en esas 3 circunstancias inseguridad ciudadana que produce migraciones masivas hacia los Estados Unidos. Por ejemplo, Venezuela, lo que es inseguridad ciudadana. Sí, pero eso genera gente que quiere venir a los Estados Unidos y eso es una amenaza para los Estados Unidos, porque en los países que están bien, la gente quiere vivir en su país. Cuando los países te dan un poco de trabajo, un poco de seguridad, sobre todo seguridad, la gente se las hace y vive en su casa, vive en su país, no quiere irse de su país. La gente migra por necesidad. Entonces, en ese escenario, te he dicho quiénes son los principios, cuáles son los principios y cuáles son las amenazas. Entonces, en el mejor interés de Estados Unidos, ¿qué quiere Estados Unidos en la región? Una región que no le dé narcotráfico, que no sea fuente de terrorismo contra los Estados Unidos, que no se declare enemiga y que no le manden de migraciones que Estados Unidos no necesita y que generan mucho dinero y mucho conflicto. Los migrantes que llegan todos los días en bote de Cuba son eso, están escapando de una dictadura. Si Cuba fuera una democracia, los cubanos estarían felices ahí, además, y yo creo que cientos de miles de cubanos volverían a su patria desde los Estados Unidos. Okay. Entonces, en ese escenario, con esos 2 parámetros, ¿qué es lo que le conviene a los Estados Unidos para la formulación de una política exterior? Obviamente, influir, no intervenir, porque nadie quiere intervención, cultivar, respetar sus principios, cosa que no ha sucedido en los últimos 8 años, porque la política exterior ha estado marcada por el principio de no problems, no problemas, y por el principio no money, no queremos gastar. Prácticamente ha sido aislacionista en relación a América Latina. Yo diría que complaciente con las dictaduras del socialismo del siglo XXI. Ok. ¿Tú crees que Trump cambia esa simplemente política? Obviamente ya hay señales. Modificando eso, vamos a ver nosotros que los pueblos se van a poder defender. Los bolivianos están listos para recuperar su democracia, los venezolanos están listos para recuperar la democracia, lo mismo que los cubanos. Solo necesitan un mínimo de condiciones externas que dejen de ayudar directa o indirectamente, que dejen de cooperar a la estabilidad de las dictaduras que son intolerables en el siglo XXI. Entonces, ahí hay un proceso de cambio y yo creo que la formulación de la política exterior para América Latina, de la nueva política exterior de los Estados Unidos, va a tener que ver con los principios de los Estados Unidos y con el interés de los Estados Unidos, porque si Estados Unidos no cambia su política exterior, va a seguir teniendo masas de inmigrantes y no ha de haber muro que los salve, va a seguir teniendo una inundación de droga que viene de estos países no democráticos y va a seguir teniendo la amenaza del terrorismo islámico que ha sentado sus bases en Venezuela, posibilita, en Bolivia. Que se produzca un proceso de desestabilización, de crisis interna en el país.
¿En qué país? En Estados Unidos, todo esto que tú acabas de decir. ¿Qué crisis Estas interna? irregularidades, No, esta inmigración masiva. está bajo esa amenaza permanente Estados Unidos y eso supone gasto, supone esfuerzo, pero yo creo que los problemas hay que atacarlos en el origen, no en el lugar de destino. Y la manera de frenar el terrorismo de origen islámico es mirar de dónde viene y dónde se está asentando en América Latina. La manera de luchar contra el narcotráfico es bajar la producción. En la última década, en los últimos 15 años, la producción de cocaína de la mano del socialismo del siglo XXI se ha multiplicado por más de 10 veces en América Latina. ¿Y dónde va esa droga? ¿A dónde mandan? Okay. Entonces, en ese escenario hay un indicador más que nos da la política exterior que se está formulando de parte de Donald Trump, y esto es interpretación mía, libre y de mi absoluta responsabilidad. Yo veo que así como en Nixon y su gran secretario de Estado, Kissinger, en algún momento formularon una política exterior para frenar el crecimiento y la amenaza de la Unión Soviética y se aproximaron a la China comunista, hicieron una alianza y una apertura con la China comunista que permitió frenar el poderío soviético y que hizo de la China comunista un país capitalista en parte y la puso en crecimiento, política de hace más o menos 40 años. Ahora, por el mejor interés de los Estados Unidos se vislumbra un cambio de esa política y un cambio geopolítico en el cual los Estados Unidos va a usar una alianza con Rusia, desaparecida la Unión Soviética, para frenar el poderío chino que amenaza con constituirse en la primera potencia mundial. Vamos a ver una política al revés, que al principio puede generar algún tipo de asperezas, o sea, algún tipo de fricciones. Invertir la política que Kissinger y Nixon establecieron en la década del 70. Mira, cada política tiene un tiempo histórico, cada política depende... ¿Se agotó esa política? Esa política está agotada desde el momento que la China confronta con los Estados Unidos económicamente, desde el momento que se presenta... No, y la reta militarmente también, la está haciendo ahora en las islas estas que está inventando en el Pacífico. Ok, entonces yo creo que aquí la nueva alianza geopolítica mundial está siendo tallada de Estados Unidos con la Rusia de Putin para frenar a la China comunista, y han habido muchas señales al respecto, y eso va a generar un efecto en América Latina. Y el efecto en América Latina va a ser sin duda un desmejoramiento y una caída muchísimo más rápida de las dictaduras del siglo XXI. Carlos, lamentablemente el tiempo se acabó. No, ya está. Tenemos que seguir conversando en otra oportunidad. Gracias a Carlos Sánchez Berzaín, gracias a ustedes por compartir con nosotros su tiempo, y como decía el apóstol José Martí, la palabra es para decir la verdad, no para encubrirla. Tengan todos muy buenas tardes y les esperamos el próximo domingo. Gracias.